Dante, un caballero cruzado, cabalga perdido por un bosque oscuro y siniestro en plena noche. En varias ocasiones siente que un jinete sombrío lo persigue, pero cada vez que se le acerca para enfrentarlo, la figura desaparece, haciéndole temer que se trate de un mal presagio. Dante siempre ha sido capaz de interpretar señales de futuros eventos, y estas sensaciones se confirman cuando se encuentra con varias bestias salvajes que lo rodean con la intención de atacarlo. A pesar del peligro, Dante no teme por su vida, sino por la de su amada Beatriz, quien lo espera. Pensando en ella, supera su miedo, acelera su paso y, montado en su corcel, salta por una cuesta, logrando escapar y hasta acabar con una de las bestias. Mientras cabalga a gran velocidad, recuerda momentos cruciales de su vida, como el día en que Beatriz aceptó casarse con él, con la condición de que regresara vivo de las cruzadas. Este pensamiento refuerza su amor por ella, que ha crecido durante los 3 años de guerra. Al acercarse a su hogar, nota un ambiente inusualmente tranquilo y oscuro, temiendo que esto sea un mal augurio. Dante desenvaina su espada, preparándose para lo peor mientras se aproxima a su casa. La sensación de temor aumenta hasta que cruza el umbral y se encuentra con una escena aterradora: los cuerpos de sus sirvientes en el suelo, devorados por cuervos. Esta visión es solo el inicio de su pesadilla, ya que pronto descubre el cuerpo de su padre también caído. Horrorizado y preocupado por Beatriz, Dante corre hacia sus aposentos, rezando para encontrarla con vida. Al entrar en la habitación, ve que Beatriz no está, pero la habitación está cubierta de sangre. En estado de alerta, Dante mira por la ventana y ve el cuerpo de Beatriz en el exterior de la casa. Corre hacia ella con la esperanza de que aún esté viva y, sorprendentemente, lo está, aunque apenas puede mantenerse consciente. Beatriz lo reconoce pensando que es un sueño. Dante aprovecha el momento para preguntarle quién fue el autor de la tragedia. Lamentablemente, Beatriz no sabe quién fue, solo que era un desconocido. Dante recuerda al jinete oscuro que vio antes y jura vengarse. Beatriz, con sus últimas fuerzas, le pregunta a Dante si alguna vez la traicionó. Él le asegura que nunca lo hizo y ella muere en sus brazos. Mientras Dante se lamenta y se culpa por haberla dejado para ir a la guerra, presencia algo asombroso. Beatriz se convierte en un espíritu. Al principio piensa que es una ilusión, pero la visión es tan real y Beatriz incluso comienza a hablar, confirmándole que está presenciando su ascenso al cielo, o al menos eso es lo que parecía que iba a pasar. Justo cuando Beatriz estaba ascendiendo al paraíso, aparece Lucifer en persona, listo para tomar su alma, algo que supuestamente le fue prometido. Beatriz, aterrada, le asegura a Lucifer que debe haber un error, ya que Dante fue sincero con ella y juró no traicionarla. Sin embargo, Lucifer solo se ríe y la arrastra al infierno. Dante, decidido a salvarla, monta su caballo y los persigue. Aunque Lucifer usa sus poderes para dificultarle el paso, Dante sigue adelante, enfrentándose a fuego y no muertos que se levantan bajo las órdenes del rey del inframundo. Pronto, Dante es derribado y su caballo destrozado por los demonios, pero no se rinde. A pie avanza con su espada, decidido a rescatar a su amada. Lucifer abre las puertas del infierno y se lleva a Beatriz, quien le dice a Dante que confiaba en él y que ahora debe rescatarla. Dante llega a la puerta justo cuando Beatriz es condenada a pasar la eternidad en el infierno. De repente, manos emergen de la tierra, marcando a Dante con el símbolo de sus pecados, como recordatorio de que no pertenece al cielo. Dante se pregunta por qué Dios le haría esto, pero una entidad aparece y le dice que no fue Dios, sino él mismo quien lo llevó a este destino. La entidad, que Dante reconoce como Virgilio, el famoso poeta romano, le dice que ha perdido la fe en Dios. Dante, decidido a salvar a Beatriz, ora a Dios para que salve el alma de su amada mientras intenta abrir las puertas del infierno. Finalmente las puertas se abren y Dante ve a Beatriz atrapada entre las manos de Lucifer. Ella le dice que si rompió su promesa, estará condenada para siempre. Sin miedo, Dante se lanza al infierno para perseguirlos. Dante queda impactado por el horrible escenario del infierno. Las palabras de Beatriz resuenan en su mente mientras se pregunta qué hizo ella para merecer tal castigo. Virgilio aparece de nuevo, revelándole que Beatriz hizo una apuesta con Lucifer para que Dante regresara a salvo, pero aparentemente la perdió. Lucifer apostó que Dante traicionaría el amor de Beatriz, lo que deja a Dante confundido y negando haberla traicionado. Virgilio sugiere que quizás Dante se está engañando a sí mismo. En este momento, volvemos a revivir algunos recuerdos de nuestro protagonista. Presenciamos momentos íntimos de la pareja mientras están desnudos bajo la luz de la luna, comprometiéndose a abandonar los placeres carnales hasta su regreso de la guerra para casarse y tener una vida tranquila. Como símbolo de este pacto, Beatriz le regala a Dante una reliquia familiar,
una cruz con una espina de la corona de Cristo. De vuelta al presente, Dante ruega a Virgilio que sea su guía en el infierno para salvar a Beatriz, quien acepta con la condición de que Dante deje de lado toda visión espiritual y recobre su alma. Sin temor al desafío, Dante acepta y comienza su viaje. Así ambos llegan a la barca de Caronte, que los llevará al primer círculo del infierno, el limbo, y al último, el hogar de Lucifer. Virgilio explica que el infierno es vasto y espantoso, ya que hay más condenados que salvados en el paraíso, lo que explica el tamaño de la barca de Caronte. Sintiendo la presencia de nuevos pasajeros, Caronte anuncia su destino hacia el sufrimiento eterno. A pesar del disgusto de Dante, se sube a la barca, decidido a salvar a Beatriz. Se pregunta cómo Dios permite tal tormento, pero Virgilio le explica que fue Lucifer quien ideó el infierno, aprovechando el libre albedrío concedido por Dios. Regresando a los recuerdos, vemos una escena donde el padre recluta mercenarios para luchar en la Tierra Santa, prometiéndoles la absolución de sus pecados como pago. Francisco, el hermano de Beatriz, cuestiona la autoridad del sacerdote para perdonar todos los pecados, pero Dante defiende la iglesia, advirtiendo que la duda es el primer paso hacia el infierno. Beatriz pregunta a Dante cuándo partirán, y él responde que será al amanecer. Ella le hace prometer que cuidará de Francisco como a un hermano, y Dante acepta. De vuelta al presente, Caronte se enfrenta a Dante exigiéndole que se vaya, ya que el camino está destinado solo a los muertos. A pesar de las advertencias, Dante insiste en encontrar a Beatriz y lucha contra las gárgolas invocadas por Caronte. Finalmente logra vencerlo y lo derrota con un golpe poderoso. Mientras tanto, en el oscuro infierno, Beatriz es atormentada por Lucifer, quien le muestra los pecados de Dante y la seduce con promesas de placeres inefables. Aunque Beatriz se resiste y lo enfrenta, Lucifer la condena a sufrir el dolor de 1000 muertes como castigo por su resistencia. Dante pregunta a Virgilio sobre su vida y se sorprende al descubrir que era un plebeyo, hijo de un hombre común que vivió antes del nacimiento de Cristo. Virgilio revela que acababan de entrar al limbo, donde sufren los que no cometieron pecados graves pero carecían de suficiente fe. Dante escucha el llanto de un bebé y descubre a un niño no bautizado en un capullo. Enfrentándose a esta imagen, recuerda los momentos preocupantes de Beatriz, quien confesó en cartas que estaba embarazada y temía que su padre descubriera su situación, ya que aún no estaban casados. Sin embargo, Dante descubre que ninguna de las cartas que Beatriz escribió fueron enviadas, y poco después Beatriz pierde trágicamente a su hijo. Dante, al ver al feto sin vida, es consumido por el remordimiento y la culpa. Virgilio lo apura, recordándole que el limbo no es un lugar para contemplaciones. En ese momento son atacados por unas criaturas pequeñas con aspecto de bebés y brazos afilados como cuchillas. Afortunadamente logran escapar y atraviesan la siguiente puerta. Dante, algo asustado, escucha murmullos incesantes y pregunta a Virgilio si son demonios. Virgilio le explica que no y entran en una estancia llena de sombras que resultan ser grandes reyes y filósofos de la era dorada. Dante reconoce a varios de ellos, incluyendo a Platón y Sócrates, debatiendo en el recinto. Sin embargo, Virgilio lo urge a seguir adelante y llegan al lugar de enjuiciamiento, donde encuentran al rey Minos, quien en vida gobernaba Creta y ahora juzga a los condenados en el infierno. Dante explica que está buscando a su esposa y le pide permiso para avanzar. Minos, como otros antes que él, le dice que el infierno está destinado a los muertos y que él, estando vivo, no tiene lugar allí. Dante se mantiene firme y decide pasar, desafiando a Minos. Lo enfrenta y lo derrota de la misma manera que Minos solía torturar a sus víctimas. Virgilio indica el camino que deben tomar y se dan cuenta de que los condenados, sin el juez presente, intentan huir. Virgilio advierte que esto no agradará a Lucifer, pero Dante está decidido a rescatar a su amada. Continúan avanzando hasta llegar a un lugar azotado por una eterna lluvia y aguas turbulentas, revelándose que han ingresado al segundo círculo del infierno, la lujuria. Aquí los condenados como Antonina y Cleopatra son castigados por fuertes tormentas. Dante escucha lamentos provenientes de su amada en lo alto de una torre y corre para rescatarla a pesar de los intentos de Virgilio por detenerlo. Dentro del lugar, Dante es recibido por un grupo de mujeres seductoras que intentan seducirlo. Dante lucha por liberarse de ellas, pero una se transforma en una especie de demonio con una lengua adicional, armada con una guadaña. Logra defenderse y avanza hasta encontrar el espíritu de Beatriz, quien lo acusa de traicionarla. Dante jura su inocencia,
pero Lucifer aparece burlándose de él y amenazando con revelar la verdad. A pesar de las negaciones de Dante, se enfrenta al recuerdo del pecado en el pasado. Mientras tanto, en el mundo terrenal, vemos a un guardia furioso custodiando prisioneros para negociar el regreso de la verdadera cruz. En las mazmorras presenciamos la agresión a un prisionero quien suplica misericordia a Dante. A pesar de las advertencias de Francesco, Dante se ve tentado por la prisionera y accede a un favorcito a cambio de misericordia. Beatriz confronta a Dante por su traición y él intenta justificarse diciendo que la guerra lo cambió. Lucifer interviene, argumentando que la guerra sacó a la luz el verdadero yo de Dante. Beatriz, en negación, acusa a Dante de corromper su corazón, pero Lucifer se burla argumentando que la humanidad misma introdujo el concepto de pecado. Dante se lamenta por haber fallado y por haber dejado que su alma se corrompiera tanto, reconociendo su responsabilidad de salvar a Beatriz. Una de las almas penitentes reconoce a Dante y lo llama diciendo que también era de Florencia y había muerto poco después de su nacimiento. Aunque Dante no lo reconoce, el espíritu afirma que sí lo recuerda bastante bien, presentándose como Chaco y pidiendo ayuda para liberarse del tormento. Dante se compadece de él y usa la cruz que le había regalado Beatriz para otorgarle el perdón de Dios y liberarlo, aunque esto parece molestar a Lucifer, quien hace acto de presencia reclamando por intervenir para liberar a sus condenados. Lucifer le reclama a Dante por Beatriz, quien está allí por un pecado que ella no cometió. Pero Lucifer dice que ella es una excepción, un alma pura para recordarles aquellos tiempos en los que él también tenía un lugar en el cielo. Luego le pregunta a Dante por su propio padre, revelándole que también está en el infierno, un hombre machista y codicioso que disfrutaba de comer como un cerdo. Lucifer se ríe y se va, pero las entrañas de Cerbero comienzan a atacar a Dante, quien se ve obligado a defenderse y finalmente logra escapar lanzándose por una fosa oscura que lo lleva al cuarto círculo del infierno, la avaricia. Dante encuentra una mina de oro gigante repleta de más oro del que cualquiera podría necesitar, donde los condenados son obligados a trabajar mientras son molidos y aplastados dentro de su propia riqueza. Automáticamente Dante relaciona a los condenados de este círculo con su propio padre, quien lo había acusado injustamente a su madre de robar y la había maltratado. Después de una confrontación con su padre en el que Dante resulta victorioso, se siente exhausto y cree que no puede continuar, pero Virgilio lo anima a seguir, recordándole lo lejos que han llegado y que ya están a mitad de camino. En medio de su desesperación y afectado por el infierno, Dante se cuestiona si Lucifer busca tentarlo para sellar su propia condena, pero Lucifer le responde que está buscando en su interior porque sabe que es todo lo contrario, y lo desafía a hacer justicia por Beatriz, quien continúa enfrentándose en la oscuridad desde lo más profundo del infierno, rogando por su salvación. Más decidido que nunca, Dante sigue adelante hasta llegar al sexto nivel, la herejía. Se encuentra con los condenados ardiendo en el fuego eterno. Farinata, un hombre odiado en vida, le dice que los condenados pueden prever el futuro, pero nunca conocer el presente, advirtiéndole sobre su destino lleno de muerte y destrucción. Harto de escucharlo, Dante usa la cruz y lo apuñala en el ojo, destruyendo su alma al instante. Sin embargo, el suelo comienza a temblar y Virgilio le advierte que deberían darse prisa, ya que eso indica la santificación del infierno, señalando que les queda muy poco tiempo. Paralelamente nos transportamos a uno de los palacios más importantes del infierno, donde Beatriz aún está cautiva, intentando convencer al diablo de dejarla en paz. Él insiste, pero ella se niega, motivándolo a que la mate una y otra vez, asegurándole que nunca podrá amarlo. Beatriz lo ataca con un cuchillo, pero es en vano. Por el contrario, eso parece atraer al diablo, quien le dice que le agrada el fuego en ella y que, una vez formalicen su matrimonio, le dará descendencia para continuar su legado por toda la eternidad. Continuando con su viaje, Dante escucha algo acercándose y, en medio de un estruendoso ruido, llega un monstruo. Nuestro protagonista le pregunta a Virgilio qué abominación es, a lo que él responde que se trata del Minotauro, responsable de custodiar el pasaje hacia el séptimo círculo del infierno, la violencia. Meso, una criatura parecida a un centauro, los ayuda a pasar sin problemas. Meso menciona que el rey es traicionero y que allí se encuentran figuras históricas como Alejandro, Dionisio, Atila y muchos otros cuyas vidas estuvieron mayoritariamente guiadas por la violencia. El propio río trata de atraparlos, pero Meso las arregla para esquivar cada ataque.
Posteriormente, Dante y Virgilio entran en un bosque conocido como el Bosque de los Suicidios, donde se encuentran con un árbol que resulta ser su propia madre, condenada por suicidarse debido a los maltratos de su esposo. Dante queda perplejo al escuchar esto, pero su madre le recuerda que no todo está perdido y que debe aprovechar esta oportunidad para redimirse. Nuestro protagonista intenta creerle, pero se siente atormentado por lo que hizo. Sin embargo, su madre le asegura que el dolor que soporta lo purificará y que solo mirando en su interior podrá encontrar la fuerza y la sabiduría necesarias para salvar a su amada. Después de enviar a su madre a los cielos, Dante continúa su travesía hasta llegar a las arenas abominables, donde se enfrenta a cientos y miles de soldados que participaron en las cruzadas, repartiendo supuesta salvación en el mundo. Al verlos, Dante se cuestiona por qué están siendo castigados si su causa era santa y si supuestamente estarían absueltos de todos los pecados. Francesco emerge de las arenas y le explica que Dios nunca aprobó la violencia de ningún tipo y que los sacerdotes les mintieron. Dante, incrédulo, es acusado por Francesco de haberlo llevado a la guerra y se desata una pelea entre ambos, donde nuestro protagonista no tiene otra opción más que acabar con él de un solo golpe. Dante, implorando a Dios por la salvación del alma de su amigo, se encuentra con Lucifer, quien se mofa de él y sugiere que en lugar de preocuparse por los demás, debería buscar piedad para sí mismo. Ante este nuevo desafío, Lucifer acepta el reto de Dante para un enfrentamiento en su propio círculo. Después, Dante y Virgilio llegan a la unión de los tres grandes ríos del infierno, donde se enfrentan a una gigantesca criatura que resulta ser su pasaje al octavo círculo. En su camino por el octavo círculo del fraude, Virgilio y Dante se separan, y Dante se enfrenta a la realidad de sus propios pecados mientras avanza solo. Recuerda su encuentro con un prisionero que resulta ser el causante de la muerte de su amada Beatriz. Con el peso de la culpa, Dante se da cuenta de que Lucifer siempre ha dicho la verdad. Dante se encuentra con una transformada Beatriz, quien lo ataca y lo arroja al noveno círculo, el de los traidores. Allí recuerda cómo su amigo Francesco asumió la culpa por sus acciones y cómo finalmente regresó a casa buscando redención. Beatriz lo perdona y lo purifica, y Dante comprende que debe enfrentar al verdadero enemigo, Lucifer. Después de romper cadenas y enfrentarse a las mentiras de Lucifer, Dante lo desafía a un combate. Aunque Lucifer lo hiere, Dante logra infligirle daño, lo que aparentemente lo libera de su tormento eterno. Lucifer revela que Beatriz era solo un señuelo y que Dante lo ha liberado involuntariamente. En su enfrentamiento final, Dante, ante la inminente derrota, se encomienda a Dios y renuncia a su propia salvación a cambio de encerrar a Lucifer de nuevo. Dios concede su petición y también le otorga a Dante el perdón y el escape del infierno. Finalmente, Dante entra al purgatorio, donde es recibido por Beatriz, quien lo perdona en nombre de Dios.